Así es, queridos amigos, aquí estamos nuevamente en una entrega de la Biblioteca Ufológica. Los saludamos junto a Sergio Sánchez, que está allá en Santiago de Chile. Sergio, ¿cómo está todo por allá? Muy bien, la verdad es que con algo de calor, naturalmente, como es propio en esta época, pero bien. Bueno, se nota que yo estoy al otro lado del mundo, porque aquí el calor es un fenómeno completamente desconocido en esta época del año. Sergio, antes de empezar con el libro que nos convoca hoy día, que es un libro interesantísimo, quería mostrar que se nos había olvidado en las emisiones pasadas mostrar estas revistas que publica José Manuel Villena en España. Tenemos aquí esta que es Alienígenas en la Tierra, que es una colección que ya va por su quinta entrega, esta última de noviembre del año 2024, que es sobre cine ufológico. Es una guía de cine ufológico, esta vez cubre hasta el año 1963, súper interesante, muy ricamente ilustrada, mucho material, incluso por ahí al final algún artículo sobre algún ufólogo, en este caso no se ve ni una cosa, pero ahí está, en este caso con un artículo sobre Fabio Serpa, súper interesante en la revista, un proyecto de Morpheus Project que vale la pena tener a la vista. Vamos a poner abajo el link por si alguien quiere meterse y comprar estas revistas que son muy buenas, que además José Manuel ha sacado ya la segunda entrega de Criaturas y Humanoides, que es sobre cine criptozoológico, un tema que tangencialmente toca la ufología y que generalmente interesa también a los aficionados a los ovnis. Así que ojo con esta editorial, ojo con estas publicaciones, son muy interesantes, están súper bien editadas, de muy buena calidad, el papel de la revista, a todo color, los artículos muy buenos. Vale mucho la pena a quien le interesa el cine ufológico, a quien le interesa la ufología, el cine criptozoológico y la criptozoología. Hecha esta publicidad, son muy buenas las revistas en realidad y vale la pena destacar las cosas que son buenas. Por supuesto. Hecha esta publicidad, Sergio, vamos de cabeza, vamos con todo a la yugular a hablar de un libro publicado el año 1995 por la Universidad Estatal de Nueva York, coordinado por un sociólogo de la religión, por un profesor de filosofía, James R. Lewis. Coordinó el libro Los dioses han aterrizado, The Gods Have Landed, publicado ese año con una serie de firmas, Sergio, de autores súper reconocidos en el campo, ahí está, mira, en el campo de las nuevas religiones, y en este caso nuevas religiones vinculadas con los otros mundos, con los extraterrestres, con los visitantes del espacio. Es una vertiente que no tiene tanto que ver con la ufología, con la casuística, sino más bien con una visión más global de un fenómeno religioso vinculado al tema ovni, ¿no? Sí, bueno, dos cosas muy importantes. En primer lugar, se cumplen efectivamente en este año 30 desde la Ciertamente, aparición de este importante volumen. ciertamente. Otra cosa muy relevante es el compilador, James R. Lewis, este gran estudioso de los nuevos movimientos religiosos y las espiritualidades alternativas, que falleció lamentablemente en 2023, pero que siempre estuvo muy abierto a lo que se producía en las más diversas partes del mundo en torno a la cuestión de las nuevas religiones, llamadas habitualmente sectas o cultos. Y yo quería destacar la contribución de James Lewis al desarrollo de este campo de estudio, desde una perspectiva imparcial, lejos del anatema, de la persecución, de esas connotaciones policiales que se le da al asunto, intentando la comprensión de estos fenómenos, entendiendo además que existe una multiplicidad de ellos que no son reconducibles a una tipología estricta como siempre se quiso. De hecho, yo creo que eso ha terminado, esas tipologías que son muy dadas, sobre todo los especialistas en televisión que hablan de estos temas, el especialista de la tele sobre sectas en general, eso ha terminado quedando en la obsolescencia a raíz del desarrollo de los estudios sobre nuevos movimientos religiosos, en los cuales tuvo un papel fundamental James Lewis. Así que es bueno destacarlo y su apertura, como digo, a otros lugares. De hecho,
me beneficié en algún momento precisamente de que, como se dice en esta parte del mundo, me diera bola con algunas cosas. Así es que, lo cual me pareció completamente inesperado e insólito, alguien que está sin duda en el mainstream de la producción académica, pero que estaba siempre muy abierto a las reflexiones que podían surgir de otros lugares del mundo. Ujú. Eso, claramente, señalarlo. Autor además, Y Sergio, de otros libros sobre religiones ovni y también sobre ovnis, directamente. claro, tiene la famosa, lo tengo acá, no lo traje en este momento, el volumen gigante Ujú. sobre religiones ovni que se publica en 2020, en 2003. Este es un libro del 95. Sí. 8 años después aparece ese importante volumen y en general, ¿por qué destaco esto? No es que no se hubiese pensado acerca de las dimensiones religiosas de la cuestión ovni o que no se hubiese visto el aspecto, el filón religioso que tenía la cuestión del contactismo. Pero es, yo diría, el libro que de manera sistemática mete el tema en los estudios académicos sobre las nuevas religiones. Por eso la importancia de este texto. Ujú. De hecho, ya esto de las eh, religiones ovnis se ha incorporado a la literatura sobre los nuevos movimientos religiosos ya de pleno derecho. El Cambridge Companion sobre el tema pone en una de sus últimas ediciones un platillo volante en la portada. O sea, donde siempre iba algún personaje del movimiento para la conciencia de Krishna, de la Iglesia de la Unificación, de cualquier vertiente, del Maharishi, Mahesh Yogi, ahora un platillo volante. O sea, está formando parte de los grandes temas de los NMR hoy día, la cuestión ufológica. Así es que es bueno tenerlo presente. Yo creo que este libro jugó un papel. En el fondo es la desembocadura de una serie de esfuerzos que ya se venían realizando y, y que se materializan en este texto. Hablemos del libro mismo, Sergio, de su contenido. Está el libro compuesto por 10 ensayos de 10 autores Sí, distintos, de Susan Jean Palmer, de Robert Balch, de Gordon Melton, John Saliba. O sea, hay muchos autores que quizás se repiten de otros libros, de otros ensayos sobre este tema, pero podemos comentar quizás de qué va. Hablan del movimiento Unarius, del raelianismo. ¿De claro. qué va? Vamos, hagámonos un poco por orden, comentando cuestiones generales de los capítulos. Veamos. Por ejemplo, aparece el primer capítulo sobre los contactados de Gordon Melton. Sí. Gordon Melton es un gran estudioso de las religiones, del paisaje religioso contemporáneo. Tiene mucho escrito, una obra enciclopédica sobre las nuevas religiones en América, entendiéndose por tal Estados Unidos, Sí. pero está muy bien informado sobre el recurso de la ufología y muestra cómo esta idea de los contactados es la que está en el centro del surgimiento de las religiones ovni. Entonces, habla por una parte de los contactados, entre comillas, pre-Adamski. Es un movimiento que se nota en el siglo XIX con algunas cosas, e incluso algunos lo retrotraen al siglo XVIII con la figura de Manuel Swedenborg. Y por supuesto aterriza en ciertas vertientes de la teosofía estadounidense del siglo XX, antes de Adamski, o sea, la actividad Yo Soy con Guy Ballard y compañía. Uh-huh. De ahí viene este tema de los señores de la llama, los señores de Venus, que se desarrolla especialmente ahí. Y ya sabemos el papel que juega Venus en los contactados de la primera hora. Sí. O sea, Adamski como un heredero, evidentemente, de la teosofía estadounidense, de sus temas. El propio Adamski desarrolla una labor teosófica relevante ya en los años 30, en la Real Orden del Tíbet. Entonces, está clara la conexión. Melton la enfatiza, que hoy día ya no es tan llamativo como era en su momento, porque esto se fue exponiendo paulatinamente. Y
y por supuesto propone un viaje en el tiempo con los contactados más importantes, sobre todo los de la primera hora, Walter Adamski, George Hunt Williamson, Van Tassel, Orfeo Angelucci, etc. El segundo capítulo es de John Sullivan. Ojo, sí. Aquí hay autores confesionales que, por ejemplo, tienen ideas religiosas definidas, pero que no permiten que eso interfiera en su imparcialidad. Eso es muy importante, ¿no? Por eso no encontramos, pese a su adscripción religiosa. El caso de Sullivan es católico, vinculado fundamentalmente al mundo jesuita. Melton protestante. Ted Peters ni hablar, es un teólogo protestante. Pero no hablan desde una atalaya así de superioridad doctrinaria, intentando señalar la impiedad o el error. Sullivan habla de las dimensiones religiosas del fenómeno. Y se atreve con ese tema. Por supuesto, menciona el aspecto negativo, oscuro de este problema, sobre todo a raíz de cierta tendencia no unánime, pero sí importante en los Estados Unidos, especialmente desde los sectores más fundamentalistas del protestantismo estadounidense, de denunciar la trama ovni como parte del engaño de los tiempos anticrísticos. Así es que, digo no unánime porque también se han hecho lecturas más amables desde el mundo protestante sobre el tema, y la otra solución, más o menos, que se puede adivinar a gran distancia, la de que hay, entre comillas, extraterrestres buenos y extraterrestres malos, más o menos reproduciendo las batallas entre ángeles de un bando u otro. Un papel importante juega en la reflexión de Sullivan el libro Mensajeros del Engaño de nuestro conocido Jack Vallée. Que comentamos, por cierto, en este programa. Claro, lo comentamos en un programa que se hizo en el 2023, claro, efectivamente. Sí. Ahora, luego continúa con un artículo de John Whitmore, Dimensiones religiosas de la experiencia de abducción. Mira, recordemos que el libro es de 1995, así que está todavía en pleno boom de las abducciones. Sí, está calientito. Sí, entonces Whitmore es muy sensible a una serie de elementos indiscutiblemente religiosos que han tendido a comparecer ahí, ¿no? Y que por supuesto... mencionemos que en la portada del libro, en la portada del libro aparece, bueno, es una portada oscura, negra, la estamos viendo en este momento, pero aparece una fotografía de una portada de la revista Fate que habla precisamente de las abducciones, ¿no? Y aparece un extraterrestre haciendo los experimentos del caso. O sea, más 1990 no puede ser la presentación del libro, y este artículo que mencionas tú, este ensayo que mencionas tú, va en esa línea, ¿no? Totalmente noventero, así es. Y de hecho, mi forma también de adquirir el libro fue noventera, así, hablando con un señor que importaba en una librería, un procedimiento más bien engorroso, todavía lo recuerdo, pero llegó, efectivo, el libro llegó. Es más fácil traficar droga que conseguir ese libro. Claro, efectivamente, sí, sin duda, y más lucrativo también. Pero el punto es que aquí es un artículo muy interesante, pero se nota un sesgo que es propio de la bibliografía anglófona sobre estos temas, que ha ido cambiando lentamente con el tiempo, pero muy, muy lentamente, como para hacer un cambio significativo, que es el hecho de que no se menciona a Bertrand Meaus, y yo creo que debiese jugar un papel, me refiero, en este artículo de Whitmore, sí, sí. Por razones obvias, pero no es mala fe, simplemente es porque lo que hacían los franceses prácticamente no tenía repercusión en el ámbito estadounidense. Luego tenemos un trabajo de Diana Duminia y George Kirkpatrick sobre Unarius, esta sociedad, la Academia de Ciencia, que fue fundada por
Ernest Norman y Ruth Norman, que sobrevive a Ernest Norman y se transforma Ruth en Uriel, uno de los personajes más conocidos y carismáticos a que ha dado lugar este ámbito de las religiones ovni en los Estados Unidos y en el mundo. Y Diana Tuminia es una conocida especialista en Unarius. Ella publica un libro que se llama Cuando la profecía nunca falla, analizando precisamente el decurso de Unarius y los elementos milenaristas con profecías que, si bien no se cumplen, permiten la supervivencia del grupo. Así es que es muy interesante esta contribución en una época en que todavía no se producía, ojo, la explosión de los estudios sobre religiones ufológicas que vendría con el siglo XXI. Hay un trabajo también de Susan Palmer. Sí, de ese te iba a preguntar sobre el movimiento raeliano. Ya hablamos también en este programa del movimiento raeliano a propósito de una serie de Netflix. Y Susan Palmer ciertamente es una de las mayores especialistas en raelianismo, ¿no? Sí, no, y Susan Palmer es esas personas que producen admiración porque ella es muy versátil. Aparte de esto, es música destacada, o sea, es una persona muy, muy versátil, Palmer. Y en este trabajo se refiere concretamente a la cuestión de las mujeres en el movimiento raeliano. Aquí esto se entronca con un aspecto que es bien interesante, sobre el cual ya se había venido tratando acerca de las innovaciones vinculadas a las mujeres en los nuevos movimientos religiosos. Hay un libro de Mary Farrell Bednarowski que en el año 80, lo cita Susan Palmer, abre los fuegos sobre el debate en torno a lo siguiente. Generalmente la presencia de la mujer ha tenido repercusiones doctrinarias y eso se ha traducido en movimientos como el shakerismo, que es una variante de los cuáqueros, como la ciencia cristiana, claramente, con una figura fundadora que es una mujer, Mary Baker Eddy, ni hablar de la teosofía moderna, Pagan Blavatsky, en fin, con unas repercusiones doctrinarias que también se notan en general en los nuevos movimientos religiosos y aterrizan en las religiones ovni, que son el hecho de que como presupuesto de una concepción menos centrada en lo masculino de la divinidad, esta se desantropomorfiza, se hace cada vez menos antropomórfica. Eso es muy importante. Un Dios de la totalidad no puede estar identificado con uno solo de los polos del universo, hay que incluir lo femenino y lo masculino. También una reinterpretación de la caída, es algo propio de la mitología judeo-cristiana, y una serie de repercusiones también en lo organizacional, es decir, la posibilidad de que las mujeres puedan ser ordenadas sacerdotisas, el poder de las mujeres en los movimientos religiosos, etc. Entonces, todo este germen de innovaciones se expresan en el movimiento raeliano de una manera bastante hábil, como lo era y lo ha sido hasta ahora el propio Rael. Susan Palmer pone especial cuidado en estos aspectos. Es un artículo, un capítulo muy interesante. Luego tenemos un sexto capítulo sobre Bo y Pip, el efectivamente que terminó en este famoso suicidio colectivo, ¿no? Claro, este artículo es de Robert Balch, Esperando las naves. Habla de Bo y Pip, que era Marshall Applewhite y su esposa Bonnie Netes. Ojo, este libro se publica dos años antes del suicidio colectivo famoso de Heaven's Gate, Puerta del Cielo. Sí. Aquí lo interesante es que desde un comienzo, porque recordemos que ellos eran los dos, ¿cierto? Marshall y Bonnie, los dos. ¿sí? Así también aparecen en Emisarios del Engaño de Jack Vallée. Sí.
juegan un papel importante. Son parte relevante de la movida californiana ufo-esotérica en su momento. Entonces, aquí en alguna medida adelantan algunos procesos que están en curso y sobre todo cierta tendencia al espectáculo que tenía esta organización cuando aparece en público, se produce, por supuesto era algo que estaba preparado, aparecen Bo y Pip y unos seguidores a los cuales se les pierde la pista por un tiempo, ¿no? Pero se trataba de una estrategia para concitar atención y ciertamente lo consiguieron. Ni hablar de la posterior crisis y de hecho hay que señalar que pese a la importancia que tiene simbólica, la mujer, Bonnie, muere en 1985. Luego seguimos con un artículo de un connotado estudioso, Robert S. Elwood, acerca de lo que llama el espiritualismo y las religiones ovnis en Nueva Zelanda. Aquí esto es muy importante porque yo creo que es uno de los aspectos más interesantes que uno puede abordar en esta materia y es lo que uno podría entender. Yo sé que esto no se reduce a Adamski, si hay algo que nos ha demostrado la historia del contactismo, es que es uno de los protagonistas, pero ni siquiera yo diría que es el más importante en repercusiones desconocidas o poco conocidas, ¿eh? Pero hablemos del efecto Adamski, ¿ya? Sabemos bastante más del efecto Adamski en los países escandinavos en fecha muy temprana, ojo, pero también en Nueva Zelanda, siguiendo una directriz claramente teosófica, y eso es lo que muestra el artículo de Elwood, que es especialmente interesante por eso. Es un artículo riquísimo porque uno se va encontrando con las manifestaciones de este gran mitologema que se va abriendo paso en la cultura occidental después de la Segunda Guerra Mundial de manera inexorable. Algo está pasando aquí y está cambiando de un modo u otro el paisaje religioso contemporáneo. Así que mucho ojo con esa contribución de Robert Elwood. Luego sigue un trabajo de Ted Peters, que es un teólogo protestante, Ted Peters. Exoteología. Incluso él habla de estos mismos temas en un libro que se llama Carruajes de los Dioses. Así, en tono interrogativo, haciendo alusión al título original del libro de Eric von Däniken, que se tradujo a nuestra área cultural como Recuerdos del Futuro, pero eso era, donde intenta abordar el tema de eso que siempre se habla, pero o se hablaba de manera algo inorgánica, de las repercusiones de la vida extraterrestre, su comprobación, ya sea por visitas antiguas o por nuevas visitas, los efectos que tendría realmente la conciencia religiosa, sobre todo está pensando en el mundo del cristianismo, ¿no? ¿Qué pasaría y en general de los monoteísmos? ¿Cómo sería realmente esa asimilación? Peters es un autor bastante lúcido, como digo, tiene una fe religiosa concreta, pero aporta elementos que permiten pensar este tema con bastante profundidad. Así que Peters es un autor muy interesante, a mi juicio. Luego tenemos un largo trabajo de John Sullivan sobre los aspectos sociopsicológicos del contactismo, de la literatura contactista en relación con los ovnis, ¿no? Yo sé que eso de sociopsicológico inmediatamente va activando cosas en muchos, pero la verdad es que es un trabajo muy extenso porque aborda varios aspectos del movimiento ovni, del ambiente cúltico de los grupos, de las creencias, y además habla del tema de los ovnis y folclore, y ahí
sí cita a Bertrand Meaus, ¿no? Punto para John Sullivan, aunque no cita su trabajo original. ¿Sabes por qué lo cita? Porque Hilary Evans y John Spencer convocaron a Bertrand Meaus a colaborar en este libro que se publica 40 años de OVNIs, un libro colectivo de aniversario de la ufología, 1947-1987, 40 años. Y invitan a Meaus a colaborar con una síntesis de sus ideas sobre ovnis y folclore, que son una síntesis de su libro de 1985, Platillos Volantes y Folclore. Y es que es por eso, es porque se le tradujo un trabajo al inglés. Al inglés. Por eso está ahí. Si es que... Pero bueno, sí, sirvió. Sí. Sirvió que mejor se escribiera en inglés. Tal vez también serviría que escribiera en español. Habría que entrar ahí a trabajar en eso. Sí, me han contado que hay una conspiración en marcha sobre eso. Y tenemos finalmente una bibliografía en el último capítulo de este libro, coordinado, editado y revisado, supongo, por James R. Lewis, una bibliografía sobre el movimiento contactista, ¿no? Efectivamente, firmado por Gordon Melton y George M. Everhart, que es muy famoso precisamente por su contribución exhaustiva y enciclopédica a la bibliografía sobre este tema del movimiento contactista. Aquí se abarca un periodo que va desde 1950 a 1994. Una cantidad de referencias impresionantes de los contactados más conocidos y de los que son en general bastante desconocidos por el público, pero que produjeron libros o folletines o librillos, ¿no? U opúsculos. Algunos una obra bastante extensa también. Entonces es muy interesante como contribución y es realmente para pasarse tardes enteras, por lo menos a mí me gustan las bibliografías, y entreteniéndose ahí buscando y confirmando datos. Yo soy aficionado a las bibliografías como y a hacerlas, me entretiene eso. Entonces, a quienes tengan especial afición por esto, van a encontrar realmente un extenso capítulo de pura bibliografía. Tenemos entonces un libro central de las nuevas religiones ufológicas publicado en el año 1995, coordinado por el sociólogo de las religiones, por el profesor de filosofía James R. Lewis, y bueno, para cualquier interesado, como Sergio, por ejemplo, en los nuevos movimientos religiosos y el fenómeno ovni, este libro es una piedra, pero central, de lo que vendría a ser después un desarrollo bibliográfico más extenso. Antes de cerrar este episodio, como siempre, los queremos invitar a seguirnos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Coliseo Sentosa. Estamos subiendo videos permanentemente ahí, así que alguna cosa le va a interesar seguramente. Estamos también en Facebook, subiendo también actualizaciones permanentemente, en Twitter lo mismo, y también caímos en Instagram, así que si nos quieren seguir en todas las redes, serán, por supuesto, muy bienvenidos, así como también serán bienvenidos en coliseosentosa.cl. Se viene pronto también el lanzamiento de un nuevo libro. Dejamos ahí hecha la referencia para que estén atentos a lo que se viene. Por cierto, Sergio, mencionabas tú a Bertrand Mehost y en el nuevo número del Ojo Crítico hay una extensa entrevista que le hicieron Manuel Carballal y David Cuevas a Mehost con la colaboración de Isabela Herranz. Así que eso también está muy interesante. Probablemente va a estar ya disponible, o debe estar ya, ahora que saquemos el video, debe estar ya disponible para todos los interesados que le den un vistazo ahí. De seguro hay mucho material interesante en esa entrevista. Sergio, palabras para ir cerrando sobre este libro de Gods Have Landed de James R. Lewis. Dos comentarios. Aunque nos firma Luis un artículo sobre esto en particular, así, tengo un capítulo, me refiero,
Ujú. Sí escribió bastante sobre estos temas después con posterioridad. Sí. Y, pero lo que yo quería señalar es que aquí se empieza a producir un giro del cual también habló Luis poco antes, en realidad, de su muerte. Estaba sintetizando esta idea, que es la siguiente. Eh, la formación de un campo de estudios religiosos que se comenzó a independizar de sus lugares de procedencia. Me explico, más allá de la antropología de las religiones, más allá de la sociología de las religiones, o de las religiones comparadas, todas fuentes legítimas e importantes, se fue estructurando un campo diverso, estudios religiosos en general, donde se abarcan diversas temáticas, por supuesto el paisaje religioso contemporáneo, Ujú. y otros aspectos que no colaban muy bien disciplinariamente, pero que calzan a la perfección en este nuevo ámbito. Y eso uno lo puede notar en la bibliografía académica sobre cuestiones religiosas hoy día. Se lo encuentro muy interesante y tuvo, sin duda, Luis y otros estudios un papel central en la formación de este campo. Si Mm. es que valga también como recuerdo y homenaje de este autor que fue, como dije, tan abierto y tan generoso en la difusión del conocimiento y en el contacto con personajes que estaban al otro lado del mundo, por no decir en el culo del mundo. Luis escribió sobre un montón de temas, Sergio, lo mencionabas tú al comienzo, pero valga la pena también recordar, escribió sobre Waco, escribió sobre los niños de Dios en este grupo, escribió sobre la cienciología, escribió sobre Falun Gong, o sea, escribió sobre movimientos religiosos que se le cruzara, lo que habla de una persona súper interesada en el tema, al punto de que llegó a los ovnis en busca de esos nuevos movimientos religiosos. Así es, así es. Y, y tienen su impronta revistas, iniciativas editoriales que todavía están en pleno desarrollo. Hay un Había que legado mencionar. ahí y un legado que aprovechamos también en este programa de recordar y de ensalzar porque vale la pena hacerlo. Sergio, yo me imagino que con ese libro en la mano tú querrás hacer una invitación a todos nuestros amigos que nos han acompañado hasta este momento en este capítulo que es el último capítulo de la tercera temporada. Sí, por supuesto, y con cierto aire de severidad. Sobre todo cuando veo ciertas cosas que uno se escriben por internet, donde las faltas de ortografía son sobreabundantes. Entonces, con el ceño fruncido, a leer. A leer. Se ha recibido la instrucción, se debe obedecer a ella entonces. Hay material de sobra en todas partes para leer, así que lo hemos dejado demostrado en estas 3 temporadas ya de la Biblioteca Ufológica, Sergio. Hemos comentado casi 60 libros. Nadie puede decir que no hay material para entretenerse, e incluso en un campo tan marginal como el de los ovnis. Volveremos en un par de meses más, probablemente, Sergio, con nuevos bríos, ánimo renovado y nuevos libros. Así será. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Que descansen de nosotros.